Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del poder que vence la tentación, con la intención de que la palabra llegue a tu vida para crecimiento, para edificación, para fortaleza espiritual y que sea como guía, como lámpara, como lumbrera tu camino. Basada en el estudio de la palabra de Génesis capítulo 39, nos vamos a guiar sobre el poder que vence la tentación, poniendo como modelo de vida a José. José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y llevado esclavo a Egipto. En el capítulo 39 de Génesis, la palabra de Dios nos dice que José fue llevado a Egipto. En el 39:1 dice, fue llevado José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahí llegó José a esa casa de ese principal funcionario militar del faraón. Pero una cosa importante, el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Este hombre, que era un líder, era un capitán, observó que todo lo que José hacía prosperaba, que Dios prosperaba todo lo que José administraba, y decidió poner bajo el mando y la administración toda la casa. Y dice la palabra que hacía yo gracia a José ante los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de toda su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. Es interesante ver cómo Dios va prosperando a José, cómo la presencia de Dios estaba con José, cómo la mano de Dios estaba con José, a pesar de los vituperios, a pesar del dolor, a pesar de la traición de sus hermanos, venderlos. Y a pesar de todo ese proceso, Dios le demuestra a José, como nos demuestra a nosotros cada día, que no importa en el lugar donde estés, no importa que te hayan vendido, como vendieron a Jesús, como vendieron a José, que te hayan traicionado, que te hayan fallado, que te hayan sido infiel, que te hayan mentido, no importa. Porque aún así tu cáliz nunca será más amargo que el de Cristo. La copa que le tocó a Jesús es más amargo que la que nos toca a nosotros, porque Él llevó en la cruz nuestros peores dolores, nuestra peor vergüenza, nuestro peor vituperio. Dice la Biblia que por sus llagas, ¿verdad? Que sí, fuimos nosotros curados, que ciertamente lo tenemos por herido de Dios y abatido, menospreciado, varón de dolores y experimentado en quebranto. Nosotros llamamos prueba y también muchos le llaman tentación al proceso de dolor. Y algunos lo consideran tentación, aunque bíblicamente tentación es algo que te atrae, que te seduce a pecar, a cometer un acto en tu carne y a violentar la palabra de Dios. Ahora bien, mucha gente llaman ciertos procesos tentación por el hecho de que a pasar por este proceso de prueba pueden renegar de su fe, pueden abandonar la fe, pueden renegar de Dios. Y algunos lo llaman prueba, algunos lo llaman tentación. Ahora bien, ¿qué dice la palabra acerca de la tentación? Nos dice que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros mismos somos tentados en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestra concupiscencia, somos atraídos, somos seducidos porque en nuestra carne está el pecado, están los instintos de pecado. Y por eso en Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que somos nosotros mismos quienes somos atraídos y seducidos por nuestra propia lujuria, por nuestros propios malos deseos que tenemos en la carne. De manera que la tentación es un proceso donde nosotros, en nuestra debilidad, sufrimos necesidades carnales de tomar algo, de probar algo, de experimentar algo, de darle placer a nuestra carne, aún sabiendo que la palabra nos prohíbe
tal acción, aún sabiendo que es pecado, calificado como pecado, como desobediencia. Pero el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que nosotros debemos velar porque el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nadie está exento de ser tentado, porque el mismo Jesús fue tentado, pero sin pecado, dice la palabra. De manera que cuando Jesús fue llevado en el espíritu al desierto, según Marcos 1, versículo 12 al 13, dice que Jesús en el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado y estuvo allí 40 días y era tentado por el enemigo y estaba como la fiera y los ángeles le servían. Jesús fue tentado, llevado a un proceso de extrema necesidad, de hambre, de sed. Y en esa condición vulnerable de hambre, de sed, de debilidad física, es atraído por el pan, por la comida. Y ahí el enemigo aprovecha la ocasión. Entonces, de manera que nos damos cuenta que la tentación tiene que ver con nuestras necesidades. Y donde nosotros somos más vulnerables, ahí el enemigo estará pendiente para hacernos deslizar y hacernos caer. Solo la Biblia, y la Biblia fue el arma más poderosa junto con la oración para Jesús vencer la tentación. Jesús venció, mostrándonos cómo nosotros como creyentes también podemos vencer. Cristo venció todas las tentaciones del enemigo con la palabra, confiando en sus promesas, recibiendo el poder de obedecer a la palabra sobre todas las cosas, la primacía de la palabra. Debemos acudir como un instrumento, como un arma eficaz, poderosa dentro de la tentación, el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos renueva el entendimiento para poder capacitarnos en conocimiento y entender lo que somos en Dios. Y cuáles peligros nosotros podemos evadir cuando no cedemos a la tentación. En Romanos 12, 1 al 2, dice la palabra de Dios que transformaos, amén, nuestro pensamiento, no pensando como el mundo, ni yendo, por el camino de los malos, sino apartarnos de toda senda de maldad. Transformado el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra trae conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento es autoridad, el conocimiento es libertad, el conocimiento es la verdad. Cuando un creyente no tiene conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, aleluya, no sabe lo que es el pecado, no sabe el peligro que encierra el pecado, que destruye, que tiene consecuencias, que no puede quedarse oculto, que todo sale a la luz. Por eso cuando el creyente se llena del conocimiento de la palabra de Dios, ve el pecado y se aparta. Porque la Biblia dice que el necio ve el pecado y cae, pero el sabio se aparta. Pero ¿qué es lo que nos hace sabio? El conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento donde Jesús dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti, que mejor es entrar un ojo al reino de los cielos que entrar con los dos ojos y perderte en el infierno. Y así que cada miembro que está en nuestro cuerpo, si nos es ocasión de caer, lo quitemos de nosotros, refiriéndose a la envergadura, a la importancia, cuando está el conocimiento de la palabra, de no ceder nuestros miembros como instrumento del pecado. Pablo dice, presentado como culto vivo, como culto santo, y no prestéis vuestros miembros para practicar el pecado. Por eso, cuando tenemos conocimiento de la palabra, esto trae, aleluya, advertencia. Esto trae verdad a nuestras vidas. Sabemos que trae muerte nuestra accionar en el pecado, que eso es vergüenza, que Dios va a sacar a la luz lo que está oculto, que hay muerte espiritual. Y por eso el creyente que vive estudiando la palabra, meditando la palabra, deleitándose en la palabra, tiene ese temor de Dios. Porque ¿qué es lo que hace la palabra? Llena el corazón del creyente de temor de Dios.
Por eso Isaías 61 dice que reposará en Jesús, en él, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Ahí están todos los sinónimos del conocimiento profundo, aleluya, y espíritu de temor de Jehová. Porque para tener temor de Dios, entonces cuando ese temor se imparte en nuestro corazón por el conocimiento de la ley de Jehová, por meditar, pues en tu palabra meditaré. He encontrado deleite en tu palabra, aleluya. Aún en mi cama medito, aleluya. Ese deleite en la palabra, en seguirla, en obedecerla, en hacernos uno con la palabra, trae sabiduría, conocimiento, inteligencia, consejo y sobre todo temor de Dios. Y cuando vemos el pecado le huimos, cuando vemos el pecado hacemos como José, corremos. Hay gente que dice, no, la estrategia de la tentación es huir. Sí, pero ¿con qué fuerza usted va a huir? Si usted no tiene conocimiento de la palabra. Si usted no tiene sabiduría de Dios, si usted no tiene inteligencia de Dios, si usted no tiene consejo de Dios y temor de Dios, ¿cómo huye usted? ¿Con qué fuerza? Viene el correr, el dejarlo todo, el dejar la esposa de Potifar, el dejarle la ropa, como hizo José. Dice que ella lo tomó, le quitó la ropa, le dijo, duerme conmigo. Y él salió corriendo y le dejó la ropa en la mano. ¿Dónde está esa fortaleza? En el temor de Jehová. ¿Dónde está el temor de Jehová? En el conocimiento de la palabra. Porque el conocimiento de la palabra renueva tu mentalidad. El conocimiento de la palabra te da sabiduría, inteligencia, poder y consejo. Y por consecuencia y resultado, temor de Dios. Por eso cuando vamos al desierto, encontramos a un Jesús que le responde a la tentación, al adversario. Escrito está. Y pone la palabra delante de él. Y pone la palabra, el Cristo, el Verbo, pone la palabra por encima de él como garantía. ¡Wow! La palabra sustentaba a Cristo. La humanidad, la redención estaba en juego en el desierto, en la tentación, pero la palabra estuvo delante de él como temor de Dios. Por eso es que Isaías dice, reposará sobre él el espíritu de temor de Jehová, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el consejo. Todo eso reposa en un creyente que lee la palabra, que la medita, que la guarda. Aleluya. Todo eso está. Es una reserva en tu vida, aleluya, en tu espíritu. Por eso Pablo dice, yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar, aleluya, mi depósito en aquel día. Jesús, entonces nos damos cuenta que el conocimiento, bendito sea el Señor, trae, alabado sea Dios, ese temor de Dios. Y aunque nadie nos vea, nosotros no transgredimos, no violentamos, no desobedecemos. Aleluya, aunque nadie nos vea, porque hay temor, hay verdad. Por eso cuando David pecó en el Salmo 51, dijo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Y David le dijo al Señor, yo no puedo venir ahora que pequé con máscara, con pose, porque tú me has enseñado que amas la verdad. La palabra es la verdad. Y el que está alineado en el conocimiento de la palabra, anda en verdad. Porque es luz, es lámpara a tu camino, a tu entendimiento, a tus pies. Cuando dice a tus pies, los pies representan tus decisiones, tu caminar, tu actuar, tu mentalidad, tu actitud. Porque la actitud, el caminar, el pensar es lo que define tus pasos, y tus pasos son tus decisiones. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La verdad de Dios se establece, oh gloria a Dios, y por eso hay fuerza, hay poder, hay autoridad para vencer las tentaciones. José nunca olvidó quién era, de dónde venía, quién era su Dios. José vivió en el temor de Dios, en la palabra, estaba en su corazón. La meditación de José estaba basada en la ley de Jehová. Esa era su delicia, ese era su deleite, eso era lo que él guardaba en su corazón. Un conocimiento profundo del Dios de su padre.
Ese conocimiento profundo, aleluya, guardó a José de la tentación. Porque hay gente que dice, no hay que huir de la tentación, pero el problema es que no todo el mundo tiene la fuerza para salir corriendo. Porque cuando tú estás en tentación, tú no estás peleando con el enemigo, tú estás peleando contigo mismo, con tus instintos carnales, con tus avidez carnales, con tu necesidad, tu precariedad, tu debilidad, tu vulnerabilidad espiritual. Alabado sea el Señor. Y ahí, por eso Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, aleluya. Y le habla a Timoteo con la disciplina que él se tiene que abstener como soldado, como atleta, aleluya. Cómo los soldados se abstienen, cómo los atletas se abstienen a fin de ganar una medalla. Cuánto más nosotros, dice Pablo, es de esa disciplina que es basada en la palabra, en guardarla, en temerla, en leerla, en recibirla, aleluya, en nuestras vidas, en llenarnos de ese conocimiento, de esa verdad. ¿Para qué? Para que andemos en el temor. Oh, gloria a Dios. Por eso Job, el enemigo se lo quitó todo, pero Job dijo, yo sé, en mí hay un conocimiento. El enemigo no le pudo quitar la palabra. Yo sé que mi Redentor vive. Dentro de mí está la verdad. Mi Redentor vive. No le puedo quitar el enemigo en toda esa prueba el conocimiento que estaba inculcado dentro de él. La palabra es un conocimiento, la palabra es poder, la palabra es sabiduría, inteligencia, la palabra te advierte, la palabra te hace ver, percibir el peligro, la palabra pone temor, terror al pecado, a sus consecuencias, a hacer violencia en el mundo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo porque José es un modelo de cómo vencer la tentación. Y por eso nos damos cuenta que José dice que cuando aconteció en el versículo 5 del capítulo 39 de Génesis, que desde ella, que la esposa de Potifar quiso seducir a José, dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otra cosa mayor en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Aquí vemos reflejado en José, número uno, la lealtad hacia su amo, el agradecimiento que tenía, el respeto que tenía a su amo. Todo lo ha puesto en mi mano, excepto tú. Le está diciendo, tú eres una mujer casada, para mí prohibida. Eso es apego a la ley, eso es apego a la palabra, eso es temor de Dios, eso es conocimiento de la palabra de manera profunda, eso es la palabra como código de vida, como ley de vida, la palabra de Dios en la vida del creyente. No, mi amo me ha puesto todo excepto tú porque eres su mujer. Tú me eres prohibida, no puedo tocarte. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, también estaba el temor de Dios en José. El temor a pecar, el temor a caer de la gracia divina. Hay mucha gente que de manera ligera toma en cuenta esta transgresión, el vivir una vida de desobediencia. Otro elemento que surge como un poder importante en la vida del creyente para vencer la tentación es la oración. Y usted dirá, bueno, pero todos lo sabemos. Jesús en el desierto tenía 40 días ayunando y orando. Y cuando citó la palabra, Jesús estaba en ayuno y oración. Si hay una tentación, si hay una esposa de Potifar cerca de ti, alabado sea el Señor. Recuerda que sin oración tampoco vas a poder vencer la tentación. La oración nos hace íntegros con Dios. La oración nos hace íntegros, verdaderos, leales a nuestros principios. ¿Cuánta gente docto en la palabra, profundos en el conocimiento de la Biblia,
teólogos incluso, pero no cambian. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Gente que estudian tanto la palabra, pero no se refleja en su vida, no se refleja en un temor, no se refleja en una vida de consagración, de temor de Dios. ¿Qué pasa? Porque la palabra requiere oración. Porque la oración es lo que lleva al hombre, a la mujer, al quebrantamiento, a la verdad, a la sinceridad, a la humillación, a la reverencia, a la solemnidad, a reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas. Es necesario doblar rodillas, es necesario quebrantarse, es necesario doblegarse, es necesario confesar que Él es el Señor de señores. Vivo yo, dice el Señor, que toda lengua tendrá que confesar, aleluya, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso todo nombre que se nombra, toda rodilla que se dobla, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Para proteger tu corazón y tu mente, para mantener lejos, aleluya, velad y orad para que no entréis en tentación. Dijo Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Pablo dice, fortaleceos, hermano, en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo. Porque la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. De manera que si no oramos, si no consagramos nuestra vida en oración, tampoco tendremos la capacidad para vencer la tentación. José fue un hombre íntegro, leal, fiel a sus principios, fiel al Dios de su padre, porque José era un hombre de oración. La oración es el poder que nos da la capacidad de ser transformados por medio del poder de la palabra, de ser cambiados, de ser santificados con la verdad. La oración nos lleva a la presencia de Dios, nos hace quitarnos las máscaras, las caretas, abrir nuestras vidas, mostrarle a Dios nuestra vulnerabilidad, nuestros pecados, nuestras debilidades, confesarle al Señor nuestras impotencias, llorar, gemir delante de Dios y hallar gracia, dice la palabra, para el oportuno socorro. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Entonces, sin oración, el creyente no puede vencer la tentación. Sin oración, el creyente no puede ser leal, íntegro, apegado a sus principios, apegado al temor de Dios, apegado a la palabra. No hay vida, aleluya, no hay poder si no oramos, lógicamente, con el conocimiento de la palabra. Estas dos armas espirituales importantísimas que nos permiten a nosotros ver en la vida de José una vida de consagración. Es interesante porque el Salmo 39 dice 5 veces, mas Jehová estaba con José y halló gracia en los ojos de su amo. Y aconteció que viendo su amo que Jehová estaba con él, tal vez no sabía que era Jehová, porque era un hombre pagano, pero sabía que algo divino. Tal vez pensó que los dioses, pero que todo el cielo y todo el poder de lo alto estaba con usted, lo reconoció. Y dice la Biblia que Jehová estaba con él y la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque José era un cristiano de oración. Porque José era apegado, aferrado a sus principios. Sus hermanos le quitaron su casa, sus hermanos le quitaron su padre, sus hermanos le quitaron su nación, lo desarraigaron, pero no pudieron quitarle el temor a Dios, no pudieron quitarle su relación con Dios. Como dice una adoración, que me falte todo menos tu presencia. Que nos ubiquen como esclavos en el desierto. Yo decía, camino al desierto venía José,
José con los pies hinchados, amarrado, deshidratado, curtido del sol, herido sus manos y sus pies. Se lo quitó todo. No, no le pudieron quitar el temor a Dios, el clamor a Dios, el amor a Dios. Aleluya. Y siempre acompañó la presencia de Dios a José en todo lugar. Porque la tentación de José no fue solo en la casa de Potifar, fue desde el momento que sus hermanos lo vendieron. El José tener que vivir desde ese momento todo ese dolor y perdonar con ese gran dolor a sus hermanos y no desviarse ni renegar de su Dios es algo serio. Lo de José es prototipo de Cristo, es como una proyección del dolor y el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesús. José representa el creyente genuino verdadero. José se representa la debilidad humana en las manos del Señor. La impotencia humana en las manos del Señor se transforma en una vasija maravillosa, poderosa, única en las manos del Señor. Y venció. No puedo porque tu amo me ha entregado todo, no me ha negado nada, excepto tú que eres su esposa. Apego a la palabra, apego a los principios. Leal, íntegro, verdadero, porque la oración nos hace eso. La oración hace al creyente íntegro, verdadero, consagrado, santificado, apartado para Dios, ungido para Dios. Eso es lo que hace la oración unida a la palabra. Y por eso vemos que José vence. Nosotros encontramos en todos los mensajes que hay que huir del pecado. Sí, él huyó. Pero para tú salir huyendo, tú tienes que tener principios. Para tú salir huyendo, debes tener una convicción dentro de ti muy poderosa de que el pecado destruye, es muerte, es vergüenza. Cuando esa convicción está, entonces hay integridad, hay lealtad, hay temor de Dios. Y todo eso tenía José. Y por eso José tenía la unción para vencer. No una sola esposa de Potifar. Venció en la casa de Potifar. Venció en la cárcel. Y venció en el palacio. Porque en todo momento y en todo escenario que fue colocado José, sus principios le siguieron, su vida de oración le siguió, su apego al mandamiento de Jehová su Dios, el Dios de sus padres, le siguió. Le quitaron todo menos su Dios, su integridad, su lealtad. De manera que la unción que vence la tentación está encerrada en el secreto de la palabra de Dios. Pero no solo la palabra de Dios, la oración, que es el prototipo de consagración, de devoción, de vida íntima con Dios, de vida secreta con Dios. Esa es la oración. El que no tiene oración no tiene vida íntima con Dios, no tiene verdad con Dios, no tiene integridad con Dios, no tiene secreto con Dios. Porque eso es lo que hace la oración. Y por eso José era leal. Y por eso José es agradecido. Y por eso José es sabio. Y por eso José tiene inteligencia, consejo y temor de Dios. Esta es la unción que vence la tentación, que te hace salir huyendo y dejar a la esposa de Potifar y dejar el palacio y dejar el trabajo y dejar los amigos y correr y no valorar nada de lo que te pueda ofrecer el palacio de Potifar, la mujer de Potifar, el sueldo de Potifar. No tiene importancia porque eres consagrado a Dios y reposa en ti el espíritu de verdad. Por eso cuando David vuelve a Dios le dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, en la oración, en la humillación, en el quebrantamiento, me has hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y empezó David a quitarse todo a expresarse, a liberarse de tantos sentimientos corruptos en su vida, porque estaba ya desviado de la palabra. Y David vuelve a Dios, pero para volver a Dios tenía que volver a la verdad. Y es por eso que yo concluyo diciéndote que la palabra y la oración es la armadura
más poderosa que te permite a ti vencer la tentación. Y una vez dada estos dos elementos, no habrá lugar donde tú puedas quedarte cuando se presente la tentación. Nada tiene valor delante de ti que no sea el mantenerte íntegro, el mantenerte en la presencia de Dios, en guardarte para Dios. Ese temor a pecar, ese miedo al pecado que debemos tener los creyentes. Es a pecar que tenemos que tener miedo. Es a violentar nuestro cuerpo en pecado. Es a desobedecer, es a transgredir. Es a que el Espíritu Santo nos deje solo, pecando. Ese es el verdadero temor. Después no hay manera de tener temor, ni al enemigo, ni las tinieblas, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el presente, ni lo porvenir. No podrá apartar del amor de Dios. Pero cuando hay temor, es porque hay palabra y hay oración en la vida del creyente. Gracias por asistir a este estudio maravilloso. Esperamos bendecir tu vida. Seas fortalecido con el poder de su fuerza. Bendiciones.